Ok, ahora sí, empezamos a grabar la clase de hoy. Como dice aquí, es la clase número 36 y ya hoy es año 2022. Y les decía, yo lo que espero, más que deseo, espero poderles ayudar para que pasen con una adecuada calificación, no solo este curso, bueno, este curso principalmente, Cálculo 4, y obviamente también sus otros cursos. Ese es mi principal deseo. Claro, obviamente eso solo lo podemos hacer, siempre lo he dicho, si tenemos salud. Entonces, pues son esos mis mejores deseos, que en esta materia yo pienso que les va a ir bien y que en el resto de sus materias, pues también, ay, perdón, les vaya muy bien, ¿ok, Lili? Qué bueno que estás aquí. Todos los que se incorporaron, los felicito. Una, porque al parecer, no sé si se acuerdan que mandaron un comunicado en donde al parecer hubo una confusión, decían que entrábamos hasta el 31. Bueno, no es confusión. Recuerden que las demás facultades que no tuvieron la huelga el semestre pasado tienen un calendario distinto al nuestro. Entonces, pues ellos al parecer ahorita están de vacaciones y entran hasta el 31. Nosotros no, nosotros pues entramos hoy. Y también ya vieron que yo me confundí, yo pensé que desde el lunes ya había clases y afortunadamente me corrigieron, bueno, por eso les pregunté, pero sin duda hoy iniciamos, ¿ok? El regreso, a ver, no sé si se fijaron que ya cambié la fecha de la tarea, bueno, la modifiqué, precisamente porque pues no hemos visto el teorema de Green, y aunque ya tengo los videos para subirlos, no los subí en vacaciones precisamente por eso, porque al final la verdad me arrepentí, dije, mejor que descansen, porque pensé que tal vez, la verdad honestamente no los iba a ver mucha gente, quizá me equivoqué después de que vi sus correos el día de ayer, pero de todas formas esos videos ya están. Entonces, pues los voy a subir para que les ayuden. Y al respecto les quiero decir algo. A ver, voy a anotar, permítanme un segundo. Voy a anotar varios puntos aquí. ¿Qué son las tareas que faltan, digamos? Porque recuerden que ya nada más nos queda un mes como de sesiones. Entonces, quiero que más o menos nos organicemos sobre precisamente estas tareas que faltan y, ¿cómo se llama? Sí, pues cómo sería más o menos la dinámica. ¿Les parece bien? Nos falta el teorema de Green. El teorema de Green no viene en los videos que grabé. En los videos que grabé vienen cosas más bien pendientes. Pruebas que yo había estado dejando, algunas pendientes y algunas pequeñas observaciones. Entonces, el teorema de Green lo vamos a ver hasta el lunes. Bueno, lo vamos a empezar a ver hasta el lunes. Y el de Stokes sería la siguiente semana. Permítanme, voy por mis gises. Ok, ya perdone. Entonces vamos a anotar ahora sí esto que les estoy comentando, que hubo modificación en la fecha de entrega. Entonces, tarea 2. Por esto que les comento que en la siguiente semana apenas vamos a ver el teorema de Green. Entonces, la tarea 2 sí se ve bien. La tarea 2 quedó para el día 17 de enero. Ajá. Porque, repito, nos falta ver el teorema de Green. ¿Ok? Luego la tarea número 3, que voy a subirlas juntas, la tarea 3 y 4. Van a ser chiquitas cada una de estas, ¿eh? Es decir, esta a lo más tendrá 10 ejercicios y esta yo creo que menos, unos 7. ¿Ok? Entonces, ojo, tentativamente yo estaba pensando que más o menos fueran, pues estas las fechas de entrega por ahí del 30 de enero o el 28, por ejemplo, 30 de enero. Y ojo, la tarea 4 ya la entregaríamos en la primera semana de evaluaciones, digamos, ¿ok?
que ya prácticamente sería la primera semana de febrero, ¿ok? ¿Sí? Y bueno, recuerden que el semestre termina el día 28, ¿sí? Entonces ya tenemos que haber cubierto para esa fecha, pues tanto el teorema de Green como el teorema de Stokes y el teorema de Gauss, que también le llaman teorema, más bien al revés, el teorema de la divergencia, que también le llaman teorema de Gauss, ¿ok? Entonces les decía, esos son los temas que van a venir. A ver, en la tarea 3 prácticamente solo va a venir teorema de Stokes e integral de superficie, que no lo hemos visto, pero lo vamos a ver también. Y en la tarea 4 va a venir integral impropia y aplicaciones de todas las integrales que hemos visto, ¿ok? Entonces, sí, yo sé que ahorita pueden sentir un poco de presión porque dices, bueno, ya nada más nos quedan, no sé, un poco menos de un mes, dices, y todavía nos falta ver teorema de Green, teorema de Stokes, pero justamente en este mes yo pienso que nos da perfecto tiempo de ver estos 3 teoremas, obviamente con sus aplicaciones y sus pruebas, ¿sí? Porque están muy relacionados, ¿sí? Es decir, el teorema de Stokes, por ejemplo, perdón, el teorema de Green puede verse, después lo vamos a tratar así, como un caso particular, por ejemplo, del teorema de Stokes. Este está en R3, este está en R2. Entonces, si se fijan, pues R2 es un subconjunto de R3 y por eso les decía que el teorema de Green vamos a ver que es un caso particular de Stokes. El teorema de la divergencia, eso sí es otro rollo, pero ojo, esos 2 teoremas vienen en esta tarea, en la tarea 3, ¿ok? Les decía, ¿por qué? Porque la tarea 4 ya básicamente son muy pocos ejercicios de aplicaciones y de una cosa que se llama integral impropia, que ¿qué es eso? Que los límites de la integral son infinitos. ¿Ok? Entonces, bueno, ya más o menos vieron que sí tenemos trabajo, no se los puedo mentir, sí tenemos suficiente trabajo. ¿Qué tal, Juan Manuel? Todos los que siguen en el curso, la verdad los felicito porque muchas veces después de una temporada vacacional uno como que se desanima y dices, igual ya no regreso. No, acuérdense que eso, no, aquí es casi una carrera como un poco de resistencia, ¿no? Y claramente en esas carreras de resistencia, en la parte final, pues es donde se viene de alguna manera lo más pesado, no solo para ustedes, también para mí, pues precisamente porque hay que cerrar muchos conceptos, muchos temas, hay que aterrizarlos, es decir, cosas que por ahí se quedaron un poco vagas, yo las aterrizo y todo esto pues claramente lo tengo que hacer antes de que finalice el curso. Aparte obviamente de los temas. Entonces les decía, no solo para ustedes, realmente también para nosotros se viene un poquito de carga de trabajo, pues porque es la última parte del semestre, ¿no? Sin embargo, ustedes saben que, pues conmigo hay confianza, en el sentido de que por algunos días pueden posponerse quizá las entregas de las tareas. Ya me acordé que les iba a comentar, que a partir de la tarea 3 y 4, como ya son pequeñas, les decía yo, la tarea 3 y la tarea 4 ya van a ser muy pequeñas, ya lo verán ustedes, que la calificación que saquen o sea, que se entregue por equipos, ¿sí? Ya no les voy a poner un subconjunto de ejercicios individuales, lo recuerdan, ¿no? Que siempre pongo un subconjunto de ejercicios individuales para que ustedes los redacten. En esta ocasión, para la tarea 4 y 3, digamos que lo que entreguen por equipo, esa sería su calificación individual. ¿Me explico? O sea, tienen que entregarla, pues ahora sí que a fuerza por equipo, porque yo siento que no tiene caso escoger un subconjunto propio de ejercicios, siendo que es una lista pequeña. Pero bueno, si quieren después hablamos de eso, ¿ok? De momento, quiero comentarles algo. Varios de ustedes me escribieron para precisamente decirme que tenían algunas dudas de esta tarea número 2. Me parece que fue Carlos y, bueno, Freddy, obviamente, y no recuerdo quién más.
hubo otras personas que también me escribieron para decirme algunas dudas, ¿ok? Entonces, sí las voy a retomar, las dudas que me comentan de la tarea. Pero bueno, hasta la segunda parte de la clase, ¿ok? Quiero aprovechar esta primera parte para avanzar en... tú también tienes... ok, las dudas que tienen sobre el teorema de Green, Angie, acuérdate que teorema de Green, hasta el lunes vamos a empezar con teorema de Green, pero de todas formas, ahorita sí. Si gustas preguntármela, no hay problema. Voy a retomar algunas preguntas que me hicieron respecto a los primeros ejercicios de la tarea. ¿Ok? Entonces, bueno, voy a avanzar en integral de línea. ¿Por qué? Precisamente para que puedan resolver, déjenme, les digo qué ejercicio. Por ejemplo, el ejercicio 5, inciso A, inciso B, yo creo que ya lo resolvieron, lo podían hacer, pero el inciso C todavía no. Es decir, el A y el B ya, pero el C todavía no. Entonces, voy a... ¿cómo se llama? Avanzar en el tema para que vean cómo se resuelve ese inciso C, ¿sí? A ver, ¿por qué lo digo? Porque dense cuenta que en ese inciso no les están dando una curva parametrizada, ¿sí? A ver, inciso 5C lo voy a escribir. Dice, evalúa la integral de línea del campo vectorial F a lo largo de las trayectorias indicadas. Pero aquí solamente dice, inciso C, evaluar, así dice, evaluar la integral de 2xyz de x más x cuadrada z de y y finalmente más x cuadrada y de z. ¿Sí? Así. ¿Y dónde C sobre C? Y dice aquí C es una curva orientada simple que conecta el 1, 1, 1 con el 1, 2, 4. Entonces, fíjense, C es una curva que conecta el 1, 1, 1 con el 2, 1, 2, 4, ¿ok? Sí, entonces, estamos en R3, ¿están de acuerdo? Estamos en el espacio. Y pues el 1, 1, 1, ¿están de acuerdo todos que andaría por aquí? Sí, bueno, lo voy a poner por aquí, o sea, 1 en X, 1 en Y, 1 en Z, ando más o menos por aquí, ¿cierto? Sí, entonces, bueno, lo voy a poner como por aquí, ¿no? Este es el 1, 1, 1, ¿sí se ve? 1 en X, 1 en Y, 1 en Z, ¿sí? Y luego el 1, 2 y altura 4, ¿cierto? Hasta acá. ¿Sí? 1, 2, 4, ese es el siguiente punto, lo voy a localizar aquí más o menos. Y no sabemos qué curva es, ¿se dan cuenta? Solamente dice que C es una curva simple, ahí faltó decir suave, pero bueno, una curva simple que une este puntito rojo con este puntito azul, que es el 1, 2, 4, ¿sí? ¿Qué había que hacer para calcular esta integral? Para empezar, dense cuenta de algo. Me están dando de una manera chistosa, por llamarle de alguna manera, o extraña, me están dando esta integral de línea, la expresión. Es decir, vean cómo la están redactando. Así la redacta el libro de donde la saqué, no crean que yo. Y entonces uno tiene que replantearla para poder ubicarla como las integrales que hemos trabajado todo este tiempo, las de línea, perdón, que es, tienes un campo, ¿sí o no? F de X, Y, Z, digamos, producto punto con X', Y', Z'. ¿Sí se acuerdan o no se acuerdan? Si quieres no le llames X, Y, Z, llámale alfa de T, producto punto con alfa prima de T, en donde T es una variable real, ¿lo recuerdan? De T, ¿sí? Entonces, en realidad aquí es una manera
no voy a decir chistosa, es una manera diferente de escribir, pues, ¿qué cosa? El campo 2xyz, coma, x cuadrada z, coma, x cuadrada y. Ay, perdón, no se alcanza a ver. Ahora sí. Ajá. Producto punto, ¿ya vieron? Puse esta tercia en la primera entrada 2x y z, x cuadrada z en la segunda y x cuadrada y en la tercera. Producto punto con dx de y de z. ¿Sí? Y me van a decir, es que esto no tiene sentido, Adriana. Sí lo tiene, porque en su mente ya tiene que estar una posible parametrización en términos de t, ¿sí? ¿Quién me dice qué es una parametrización? En este caso, fíjense, como no me dicen qué curva es, hay varias opciones. Yo desafortunadamente ya no me dio tiempo de ver que hay cierto tipo de campos vectoriales. Recuerden que la F mayúscula estoy como repasando todo, ¿no? Como que uno en vacaciones es normal. A veces te olvidas un poquito de los conceptos y es como otra vez regresar a manejar los conceptos de forma fluida. Les decía, no crean que nada más a ustedes les pasa, también a mí, obviamente, ¿no? Si tomas vacaciones y por varios días no trabajas el concepto, pues cuando regresas a él, obviamente te cuesta un poco de trabajo. Eso es normal, nos pasa a todos, les decía, incluso a los profes. Bueno, ahora, les decía, no he visto que no hemos visto el tema de unos campos especiales que se llaman conservativos, en donde esos campos son tan especiales que la integral de línea, o sea, el trabajo, no va a depender, o sea, va a ser completamente independiente, no solo de la parametrización de esta trayectoria que une el punto con el punto, sino además independiente de la trayectoria misma, ¿me explico? Es decir, te va a dar igual el trabajo de este punto a este punto si te vas por esta trayectoria que si te vas, por ejemplo, por una recta o que si te vas, no sé, por una curva así. Me explico, pero esos campos aún no los hemos visto. Esos campos en donde la integral no depende, ojo, de la trayectoria, todavía no los vemos. Pero les voy a decir algo. Este campo es uno de esos campos, ¿sí? Por eso es que en el ejercicio les dicen cualquier trayectoria C, suave, diferenciable, bla, 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 que una el punto, llamémosle si quieren a este A, al punto A con el punto B. ¿Sí? Lo que hicieron algunos de ustedes, y les digo porque me lo escribieron para preguntarme, es, ¿puedo tomarme yo una trayectoria específica y hacerlo con esa trayectoria? Era válido también. Por ejemplo, una recta era la trayectoria más fácil, ¿no? Dar la ecuación de una recta que pasa por el punto 1, 1, 1, ¿sí? Y esa recta que también pase por el punto 1, 2, 4, ¿no? Como esa recta es única, ¿sí o no? Esa recta es única, pues entonces, acuérdense, por dos puntos pasa una única recta, geometría euclidiana elemental. Entonces, pues toman esta trayectoria que es la de una recta, si quieren llámenle alfa, beta, gamma, llamémosle gamma esta trayectoria, y entonces acuérdense, ¿qué era una trayectoria? ¿Lo recuerdan? Por eso lo quise ver hasta el cansancio antes de salir de vacaciones, porque sabía que lo íbamos a estar usando. Una trayectoria, recuérdenlo, es una función de variable real, o sea, cuyo dominio va de un intervalo real. Aquí está. ARN, ¿ya vieron? Le llamé gamma, le llamé gamma. Sí, esta es la imagen de gamma, esta recta. ¿Y qué es lo que haces? Pues a cada t
de este intervalo, lo sumerges en un puntito de esta recta, ¿sí? Entonces, toda esta recta, este segmento AB, en realidad es como si lo llevaras de este punto a este punto, ¿sí? Entonces, ¿qué es una trayectoria? Pues una trayectoria, ya lo dijimos, es la imagen de una función, en este caso de una variable, que le llamé gamma de t, ¿sí? Esto es una trayectoria. ¿Sí queda claro? Entonces, lo que vamos a ver el día de hoy, digo, aparte de, no piensen que no, sí les voy a ayudar a resolver la integral, aparte de eso es que la integral de línea cualquiera, es decir, independientemente de cómo sea el campo, para todo campo, la integral de línea es independiente de la parametrización. ¿Ok? Ojo, la parametrización me refiero a, una vez que tienes tu trayectoria, ya no la cambias. Ahí está tu trayectoria. En este caso es una recta, si se fijan. Pero una recta se puede parametrizar de diversas maneras. Es más, ahorita lo vamos a hacer. ¿Sí? Es decir, no solamente hay una función que me lleve de un intervalo real a esta recta. Hay varias parametrizaciones. De hecho, acuérdense, tan es así que hasta hay varias ecuaciones de la recta. Sí, todas ellas equivalentes, pero son como ecuaciones, son distintas. Entonces, como parametrizaciones de esta recta son distintas, ¿entiende, Fer? Entonces, lo que voy a probar hoy es que dada una trayectoria, la integral de línea bajo cualquier campo, es decir, con las hipótesis que hemos trabajado, simplemente un campo vectorial continuo hasta ahí, un campo vectorial continuo. ¿Recuerdan lo que es un campo vectorial, Fer, Brenda, Emiliano, José Carlos? ¿Se acuerdan lo que es un campo vectorial? Eric, ¿lo recuerdan? Ok, entonces, o un campo de vectores, vientos, Brenda, muy bien. Entonces, vamos a ver qué es lo que vamos a probar hoy, les dije rapidísimo. Pues que la integral es independiente de cómo parametrices tu trayectoria, ¿sí? Dada una trayectoria fija específica, pues entonces, y esta trayectoria resulta que está parametrizada por dos, ¿cómo se llama? Por dos funciones diferentes, o sea, por dos parametrizaciones diferentes. Si quieren, bueno, a este llámenle gamma, pero imaginemos que hay otra parametrización por ahí, que le llamaremos alfa. Sí, es decir, hay una parametrización, ahorita las podemos dar dos diferentes. ¿Cómo dije que le llamábamos alfa? Alfa, ¿sí? De modo que alfa me lleve el intervalo c, d de variable s, digo, para no repetir, ¿no? No tiene por qué ser el mismo intervalo, un intervalo distinto, c, d y el nombre de esta variable es s, y mediante alfa me lo lleva aquí, ¿sí? A esta trayectoria azul, ¿sí? ¿Queda? Entonces, ahorita resolvemos esta integral, no se estresen, pero ya vieron cómo se separó, o sea, ya vieron que esto es f de x, y, z, ¿sí o no? O sea, esto es el campo, producto punto con la derivada de la parametrización, pero es que aquí a la parametrización le están llamando x de t, y de t, z de t. Por eso es que la derivada que nosotros le llamábamos alfa prima, ¿lo recuerdan? Aquí dice alfa prima de t, aquí dice alfa prima de t, lo recuerdan, ¿no? F de alfa producto punto alfa prima de t, aquí le llaman derivada de, si quieren pónganle aquí abajo dt y dt, ¿ya vieron? Derivada de x respecto a t, derivada de y respecto a t, derivada de z respecto a t. Es lo mismo, es decir, el campo producto punto, la derivada de la parametrización. Solo que aquí no caigan en la trampa.
nos decía, bueno, el profesor que a mí me dio, bueno, que le dio a mi grupo cálculo, nos decía que parte del problema de las matemáticas era la notación. En este caso, si se fijan, no te están diciendo, repito, quién es la parametrización, o sea, no te la están dando. Si se ven, entonces hay dos opciones, o que tú la des, que tú des una, y ahora sí que a rogar que esa sea la buena, o bien yo se los voy a dar también, ahorita lo escribo. Resulta que hay ciertos campos como este, en donde, repito, la integral no solo es independiente de la trayectoria, como ahorita lo voy a ver, que eso siempre pasa. Perdón, de la parametrización allá, de la parametrización. A ver, una cosa es la parametrización, voy a escribirlo todo, ¿sí? Y ahorita la resolvemos, ¿sí? Para que vean que está sencillo, no está difícil realmente, ¿sí? Entonces, fíjense, voy a dejar aquí mi dibujo precisamente para ejemplificar lo que quiero, ¿sí? Entonces, estamos en R3 o en Rn, no importa. Tienes tu trayectoria, ya vieron que va del punto A mayúscula al punto B, si quieren pónganlos como vectores. Y esta es una recta en particular, ¿sí? En particular, pero dada una trayectoria fija o una curva fija, lo voy a escribir así, resultado, porque lo vamos a usar. Resultado. Si quieren, pónganle teorema, pero a mí me gusta llamarle resultado. ¿Qué dice este resultado? Que si tienes dos parametrizaciones diferentes de la misma curva, ¿sí se entiende que esto es una curva? Van a decirme, pero es una recta. No, ya somos niños de ciencias, ay sí, niños de ciencias, no, somos estudiantes de ciencias y para nosotros una curva es la imagen de una función de variable real, en Rn, acuérdense. Entonces eso incluye a las rectas. Una curva para nosotros como gente de ciencias, una curva puede ser una recta, ¿sí? Como aquí. Pero bueno, el resultado dice, dada una curva, ¿cómo le quieren llamar a esta curva? Ojo, curva me refiero, ya lo saben, a la imagen de una función de variable real, ¿sí? Dada una curva en Rn, si quieren llámenle C de curva, así miren, garigoleado, ¿ya vieron? C de curva. Entonces, dada una curva, le voy a poner C, dada una curva C, es decir, un conjunto de puntos en Rn, que es la imagen de una función de variable real, eso no lo voy a poner porque ustedes ya saben que eso es una curva, en Rn, y dado un campo vectorial continuo, es decir, y CAF, un campo vectorial continuo de Rn a Rn, ¿ok? Campo vectorial continuo, ¿ok? En este caso vas de R3 a R3, pero puede ser de Rn a Rn, ¿sí? Entonces, dado el campo F de Rn a Rn, les decía, aquí yo lo estoy dibujando en el caso particular de R3, pero recuerden que el campo va de Rn a Rn, ¿ok? De hecho, nunca voy a usar que estoy en R3, ahorita lo van a ver. Campo vectorial continuo, para los que van llegando apenas, ¿qué significa CVC? Campo vectorial continuo, ¿ok? Y una curva en C, ojo, ¿cómo va a ser esta curva? Diferenciable, que eso se suele llamar suave, y biyectiva como función. Entonces, esta curva, les decía, es
como conjunto no tiene autointersecciones, a eso le llamábamos que es simple y es diferenciable. Ahorita vamos a ver eso de diferenciable. Entonces, tengo mi curva, tengo mi campo, ¿sí? Que es continuo, que es un campo vectorial continuo. Entonces, ahora, si llegaran a existir dos parametrizaciones distintas de esta misma curva, ¿a qué me refiero con dos parametrizaciones distintas? Pues a eso. Si existen, a una vamos a llamarle alfa y a la otra le vamos a llamar beta, ¿les parece? Entonces, si existe una parametrización alfa que va, digamos, de A a B a mi curva C, ¿sí? Y beta, otra parametrización distinta, beta. Aquí está, beta, que va del intervalo C, D a mi curva, ¿sí? Pero estas dos parametrizaciones se sobreentiende que son distintas, pues las estoy llamando de diferente forma, ¿sí? Entonces, si existen dos parametrizaciones distintas, ojo, pero que tanto alfa y beta sean parametrizaciones diferenciables, acuérdense, dos parametrizaciones. ¿Qué es una parametrización? Ya lo dije, simplemente es dar la regla de correspondencia. Fíjense bien, aquí sería de C a D y das la regla de correspondencia que le llamas beta de S. Si esta variable se llama S, beta de S. Y aquí está tu otro intervalo, A, B. Aquí a la variable le llamas T. Ajá. Y tu función que te lleva de este intervalo a esta curva se llama alfa. ¿Sí? Alfa de T. Entonces resulta que tanto beta de S como alfa de T, ¿ya vieron? Resulta que ambas parametrizan esta recta, ¿sí? O esta curva, llámenle curva para generalizarlo. ¿Ok? Entonces, si existen dos parametrizaciones, aquí dice dos parametrizaciones distintas, ¿sí? Tal que, ¿qué? Pues tal que alfa de T es C, o sea, la imagen de alfa es C, la curva, y también beta de S, si se ve beta de S, también es la curva. ¿Sí? ¿Sí se ve? O sea, tanto esta parametrización que se llama beta como esta parametrización que se llama alfa, ambas te parametrizan, valga la redundancia, esta curva. ¿Sí? Esta recta que va de A a B. ¿Se entiende? Entonces, si esto pasa, si tienes estas hipótesis, dos parametrizaciones distintas y diferenciables, es decir, que ambas como funciones alfa y beta sean diferenciables, ya lo vimos, y que además su diferencial sea distinta de 0, ¿sí? En todos los puntos, pues resulta, ¿qué creen que va a pasar? Déjenme escribir esto más arribita, ¿sí? Acuérdense, alfa de T es igual a la curva, alfa de T, esto es alfa del intervalo A, B te lleva a la curva y también beta del intervalo C, D te lleva a esta recta. Las dos te la parametrizan, ¿sí? Beta de T es igual. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es el resultado? El resultado es, si tienes todo esto, pues la integral de línea de esta parametrización es exactamente la misma que la integral de línea de esta parametrización. En pocas palabras, la integral de línea que vimos, siempre para todo campo continuo es independiente de la parametrización de tu curva. ¿Sí? Lo voy a escribir. Entonces, la integral de línea, recuerden que le llamábamos trabajo, la integral de línea
de f de alfa, punto alfa prima, si quieren llámenle de t, de a b es igual a ¿quién? Pues a la integral de c a d, lo puse al revés, bueno, esta es la integral de a b, me refiero con azul, la integral de a b de f de alfa, punto alfa prima de t de variable t, va a ser igual a la integral de c hasta d, de f de beta, producto punto beta prima, de s. ¿Sí se ve? Es decir, la integral de línea respecto a t, a la variable t y a la parametrización alfa es la misma que la integral de línea respecto a la variable s y respecto a la parametrización beta. ¿Se entiende? ¿Sí? Ok, si esto se entiende, entonces esto es dada una curva fija. Ahorita lo voy a probar, se prueba muy rápido. Otra cosa esto es dada una curva fija, por ejemplo, aquí por eso yo les decía, yo me tomé, caso específico, una recta. Alguien se pudo haber tomado otra, pero una vez que tomas la curva ya queda fija, ¿sí? Por eso es que aquí es la C fija, ¿sí? Una vez que decides qué curva tomas, la dejas fija, ¿sí? Y para cualquier campo continuo, esta C es de continuo, pues estas dos integrales, repito, son iguales, es decir, el trabajo es completamente independiente de la parametrización de tu curva. No importa cómo parametrices tu curva. Imagínense, por ejemplo, que alguien da una parametrización en donde recorres esta recta en un segundo, pero alguien da otra parametrización en donde recorres esta recta en 10 segundos. Pues claramente son distintas parametrizaciones, pero la imagen es la misma, o sea, está recta, esta curva. ¿Qué va a pasar? ¿Qué te dice este resultado? Pues que el trabajo, o sea, la integral de línea es igual. No importa si esta curva la recorriste en un segundo, le echaste muchísimas ganas, o bien si la recorriste en 10 segundos, de todas formas el trabajo es el mismo, ¿sí? Entonces, eso ahorita lo voy a probar. Donde no quiero que se confundan es con otro concepto que también vamos a ver hoy, pero después, que es todavía más general que esto. Más bien que es distinto, que es, hay unos campos específicos, no los continuos, sino unos campos que se van a llamar conservativos, ahorita los voy a definir, que ese tipo de campos sí satisface no solo que es independiente de la parametrización, pues eso lo cumplen todos los continuos, sino que además los conservativos cumplen que puedes cambiar la trayectoria. Es decir, aquí en vez de una recta, podrías poner dos rectas, o sea, me refiero a algo así, ¿no? O bien así. Es decir, cualquier curva que tú pongas que una A con B, cualquiera de esas, ya olvídate de su parametrización. Otras curvas, esta, los campos en donde no importa la trayectoria misma y que solo dependen de los extremos, es decir, en este caso de A y de B, se llaman conservativos. ¿Sí? Ahorita lo escribo la definición. Y resulta, ahorita voy a escribir la definición, porque más bien es una consecuencia que la integral no depende, repito, de la trayectoria, sino del punto inicial y del punto final de tu recorrido. Esos campos son especiales, les decía, se llaman conservativos y además el inciso 5C, perdón, el inciso C de su ejercicio 5 es uno de esos campos. Es decir, ahorita van a ver, satisface la definición de que es conservativo, por lo tanto, no importa en realidad con qué trayectoria unas A con B. Si alguien dijo, yo lo hice con una recta, y alguien llega y me dice, maestra, yo no lo hice con una recta, yo lo hice con un semicírculo. Perfecto. A todos nos tiene que dar el mismo trabajo. Es decir, el valor de la integral de línea debe de ser el mismo.
¿sí? Entonces, son dos cosas distintas que no quiero que las confundan. Por un lado, siempre se cumple que el trabajo es independiente de la parametrización de una curva fija. Eso siempre, bueno, para los continuos. Pero si además de ser continuo, tu campo es conservativo, que ahorita voy a dar la definición, pues resulta que no solo la integral es independiente de la parametrización de una misma curva, sino la integral del líneas del trabajo es independiente de la curva misma. Solo depende del punto de inicio de la trayectoria y del punto final. ¿Sí? Entonces, es todavía algo más fuerte. Regresando, no voy a borrar esto, regresando del break lo voy a probar, es decir, que la integral de cualquier campo conservativo es independiente de la parametrización de una curva fija, y voy a dar la definición ahorita de campo conservativo, y vamos a ver que como consecuencia de ser conservativo, una consecuencia inmediata de ser conservativo es que tampoco depende tu trabajo tampoco depende de la curva misma, solo depende del punto de inicio y del punto final. Claro, depende del campo, pero no de la trayectoria. Entonces, defino campo conservativo y nos vamos a ya me llené toda gis, y nos vamos al descanso. Entonces, definición, ¿sí? Dado un campo vectorial, es decir, repito, regresando del descanso, pruebo esto. Pruebo esta igualdad, ¿sí? No está difícil si se entiende la idea de un diagrama que voy a dibujar de una cierta composición de funciones, ¿ok? Y Carlos, voy a retomar dudas que me preguntaron en los correos, ¿ok? Repito, regresando del descanso. Entonces, antes de irnos al descanso, vamos a dar la definición. Ayúdenme. Sea F un campo vectorial continuo, ¿ok? Vas de Rn a Rn si quieres, ¿sí? Acuérdense, ¿qué significa CVC? Campo vectorial continuo. ¿Qué significa ser continuo? Que esta F como función de un vector que manda de R3, digamos, a R3, esa función es continua, ¿sí? Inclusive en su tarea 1, la mayoría lo probó bien. Les pedí probar que cierta función, ¿lo recuerdan? Que f de x, y igual a x más y, era continua, la suma de dos variables, una función de R2R, y lo hicieron bien, ¿sí? Entonces, esta como función continua, ¿ok? Diremos que f es conservativo, o que F es un campo conservativo. Fíjense bien en la definición, La definición lo que te dice es conservativo sí, solo sí, o bueno, es conservativo sí, diremos solamente sí, existe otra función, que si quieren llámenle G, si existe G de G, digamos que va de Rn a R, ¿sí? Tal que el gradiente de G, ¿sí? Vamos a ponerle en R3 para que nos ubiquemos, ¿sí? Ahorita le pongo N. Déjenme dejarlo en R3 para ubicarnos. Si existe una función que va de R3 a R, tal que el gradiente de G, digamos de X, es justo tu campo F, es decir, si este tiene tres entradas, pues este tiene tres entradas, y cada una de las entradas son iguales. Si eso pasa, el gradiente de G es igual a cada una de las entradas de tu campo, pues resulta que le vas a llamar campo conservativo o bien campo gradiente.
¿Ok? Ojo, ¿por qué les decía que el de la tarea sí lo es? Inciso C. Rapidísimo, porque es el campo 2xyz, x cuadrada z, x cuadrada y. Piensen, si pueden, en lo que tenemos los 10 minutos de descanso, que yo tomo agua. Piensen si existirá una función cuya parcial respecto a la primera, digamos respecto a G1, es la primera, ¿no? Que es x, y, z. Sí, estoy retomando el ejercicio de la tarea. Luego, la segunda parcial, es decir, la parcial respecto a y, es x cuadrada z. Creo que ya les di la respuesta. Sí, a ver, va de nuevo, es una función tal que la derivada parcial de esa función, que le estoy llamando g, respecto a y, sea x cuadrada z. Sí, dices, pues creo que mi función g podría ser x cuadrada z y, ¿sí? Porque si g es mi función x cuadrada z y, ¿ya lo vieron? Es decir, que g sea g de x y z, que g sea x cuadrada y z. Saquen la parcial de g primero respecto a x. Ah, 1 sobre 2. Si quieren, pónganle sobre 2. Sacamos la parcial de x, la parcial de g, perdón, respecto a x, y me daría 2x y z. Por eso les decía que 1 sobre 2. ¿Sí? Y ahorita que regresemos lo comprobamos, ¿sí? Y cuando saquen la parcial respecto a y les tiene que dar x cuadrada z, y cuando saquen la parcial respecto a z les tiene que dar x cuadrada y. ¿Ok? Entonces, ahorita que regrese del break, demuestro esto. Sí, termino, mejor dicho, la definición de campo conservativo o gradiente y pruebo esto para que me dé tiempo de ver sus dudas. Ok, no me tardo nada, 8 minutos nada más en lo que descanso un poquito la garganta, tomo agua y regreso. Ok, ya saben que no paro la grabación. Sí, también veo la duda que me pregunto, me parece que fuiste tú, Maritza. Aunque sea del teorema de Green, no importa, ¿ok? Entonces déjenme apurarme, por favor. En 8 minutos regreso. Sí, gracias a ustedes. Nada más apago el micrófono. Ay, perdón, fuiste tú, Angie. Sí, discúlpame. Entonces ahorita vengo. Gracias.
Ya regresé. Déjenme checar una cosa. Ok. Entonces, sí lo voy a borrar, aunque después lo vuelva a escribir, no importa. Ok. Ya el lunes tengo gises blancos. Todavía hoy batallaremos con los gises de colores. Entonces, bueno, a ver, voy a escribir la definición de conservativo y para nosotros va a ser equivalente conservativo y gradiente. Ahorita van a ver por qué. Muchos libros hacen la diferencia, otros no, como el Marsden, y la mayoría no la hace, por eso es que yo no la voy a hacer, es decir, van a ser equivalentes, es decir, es conservativo o bien gradiente, o sea, es lo mismo, o gradiente es lo mismo, ¿sí? F es campo conservativo o es campo gradiente. Ajá. Sí, solo sí, pues aquí ya nos dio la clave la palabra, ¿no? Gradiente. ¿A qué me suena gradiente? Es sí, solo sí. Existe otro campo que yo le llamé G, que en este caso, dense cuenta como G, perdón, G no es campo, olvídenlo, ay no. G es una función de Rn, en este caso de R3, porque yo dije estoy en R3, pero si estás en Rn, pues de Rn a R. Sí, perdónenme, G no es campo, porque no va de R3 a R3, va de R3 a Rn, ¿ok? Perdón, a R. Tal que la parcial de G, digamos, respecto a X, es a esta F, llámenle F sub 1, F sub 2, F sub 3, ¿me explico? F sub 1 de X, Y, Z, coma, F sub 2, ¿sí o no? Esa es la imagen. Dada X, Y, Z, tú vas a dar a F sub 1 de X, Y, Z, F sub 2 lo voy a escribir aquí. F, recuérdenlo, como va de R3 a R3, pues a cada X, Y, Z lo manda a un vector de 3 entradas, ¿no? Entonces yo le llamo F1 de X, Y, Z, que es de X, digamos, esto sería X vector, F sub 2 de X vector, F sub 3 de X, Y, Z o X vector, ¿se entiende? ¿Qué quiere decir que el campo F sea gradiente? Pues que existe una función, si quieren llámenle G o J, como le quieren llamar, no importa, tal que el gradiente de G, o sea, la parcial de G respecto a la primer variable es F sub 1, luego la parcial de G, todo eso se abrevia diciendo que el gradiente de G, que el gradiente de la función G es F de, pues les decía, de X vector, o sea, de X, Y, Z. ¿Sí? Eso es que sea un campo conservativo o gradiente. A ver, ¿por qué se le llama gradiente? Pues porque existe una función tal que su gradiente es mi campo que yo ya tenía. ¿Por qué se le llama conservativo? Porque vamos a ver que una consecuencia de esta definición, una consecuencia supernatural, es que el trabajo no va a depender ni siquiera de la curva. Ya olvídate de la parametrización. Puedes poner dos curvas distintas que unan dos puntos A con B. Digamos, este punto A con este punto B. Puedes poner, repito, dos curvas distintas, no una curva fija, sino dos distintas. A esta llámale C, garigoleada, y a esta llámale E, garigoleada. Ay, parece una boca.
Y ojo, el trabajo va a ser el mismo. Así tengas aquí una curva C, que si se fijan es como con menor longitud de curva, que la curva E, ¿sí? O épsilon, ¿sí? Esa es va a ser una consecuencia natural de esta definición, de ser campo gradiente, ¿ok? Pero bueno, eso lo vemos después. Ejemplo, y me voy a la prueba que les dije. Ejemplo de campo gradiente o conservativo. Pues el del inciso C de la tarea. Ejemplo, 5C. ¿Sí? Es decir, el campo 2xyz, x cuadrada z, x cuadrada y, si se ve este campo, f de x, y, z, ajá, ¿sí? O f de x vector, como quieran llamarlo. Este campo, f, que va de R3 a R3, yo digo que es conservativo o gradiente, como lo quieran llamar. No solo es continuo, si se fijan es continuo, porque además la continuidad se puede garantizar de una manera suficiente, no necesaria, pero suficiente, viendo que entrada por entrada es continuo, digamos que eso mata la continuidad general. Entrada por entrada es continuo, pero yo digo algo más, es gradiente. ¿Quién es la función g? Pues miren, si g es esta función, vean, o sea, g de x, y, z, fíjense qué función, tengo que ir de R3 a R. Yo digo que es x cuadrada y, z. ¿Sí? Saquemos las parciales. La parcial de g, este es g, acuérdense. G va de R3 a los reales, esto es un número real. La parcial de esta función respecto a x. ¿A poco no es esta primera entrada, o sea, f sub 1? Sí, ¿no? Saquemos la parcial de esta respecto a x, pues es 2x y z. Ahora, la parcial de g respecto a y. Y está a la primer potencia, o sea, lineal, entonces las constantes x cuadrada z es su derivada. Por lo tanto, la parcial de esta respecto a y es x cuadrada z. Y finalmente, la parcial de esta respecto a z, pues esto funge como constante porque no depende de z. Y una constante por z, si sacas la derivada de eso respecto a z, pues es la constante, o sea, x cuadrada y. ¿Ya vieron? ¿Se entendió? Emiliano, Eric, Lili, Brenda, los dos Carlos, Freddy, ¿sí se entendió? Entonces, este campo F que me dan en la tarea, perfecto, es un campo gradiente, entonces ustedes escríbanlo. Como F es un campo gradiente o conservativo, entonces la integral de línea o trabajo, ustedes lo tienen que escribir todo esto que yo estoy diciendo, porque imagínense si lo escribo aquí. Entonces, como el campo F es un campo conservativo o gradiente, y ojo, y a la función G se le llama función gradiente, ¿ok? Entonces, ¿a G cómo se le llama? Función gradiente o función potencial. Después les digo por qué de potencial, los físicos ya lo van sospechando. A la G se le llama función gradiente. Entonces, tienes tu función, mejor no le llamen así porque nos vamos a equivocar, gradiente con función gradiente, llámenle potencial o llámenle simplemente G, ¿sí? Existe una función G, acuérdense que G no es un campo, existe una función G tal que las parciales de G son las entradas de la F, ¿sí? Y entonces ponen, y la G es tal, ¿ok? Y les decía, una consecuencia de esto es que la integral de línea solo va a depender, en este caso, del punto inicial, que si no mal recuerdo era 1, 1, 1, y del punto final, que si no mal recuerdo era 1, 2, 4. ¿Ok? Solo va a depender de esos dos puntos, pero ahora sí que espérenme tantito y ahorita lo escribo, digamos, cómo sería, cuál sería el resultado de esa integral, ¿ok? Pero bueno, ya definimos campo conservativo y no les he escrito
lo que quiero, que es algo que no voy a probar hoy porque voy a probar lo otro que ya les había yo dicho. Esto lo probamos el lunes. De hecho, esto, lo que les estoy hablando ahorita, es un resultado tan importante que le suelen llamar teorema fundamental de la integral de línea. Entonces yo también le voy a llamar así, nada más, ojo, nada más para ubicarlo, ¿sí? Porque le puedo llamar, no sé, resultado X o resultado de los campos conservativos. Pero digo, si ya la gente se tomó la molestia de llamarle así, aunque es un título largo, pues llamémosle así. Entonces se llama teorema, ojo, no es el que escribí hace rato que ahorita voy a probar, que es el resultado. ¿Se acuerdan que puse resultado hace ratito? ¿Cuál era el resultado? Pues vamos a probar que el trabajo no depende, pero de la parametrización. Esto es mucho más fuerte. Tan es fuerte, les decía que le suelen llamar teorema fundamental, imagínense. Porque es muy importante y muy fuerte. Teorema fundamental de la integral de línea, ¿ok? Y nosotros también le vamos a llamar así, ahora sí que nada más por no perder la tradición, aunque está muy largo, lo reconozco el título. Teorema fundamental de la integral de línea, ¿sí? Que no es el que escribí hace rato, por supuesto. Tan es así que al de hace rato simplemente le llamé resultado y a este le estoy llamando como le suelen llamar, teorema fundamental de la integral de línea. Ajá. Discúlpenme si me estoy yendo un poquito rápido. Quiero aprovechar ahora sí que de la integral de línea. Pues el tiempo al máximo para que la verdad no quiero esperar hasta el día 17, si se puede que el día 10 ya, es decir, el próximo lunes ya tengamos teorema de Green. Prácticamente con eso pueden resolver el resto de los ejercicios de la tarea que les faltó, ¿ok? Ahorita vemos dudas. Entonces, teorema fundamental de la integral de línea. Fíjense, ¿qué me dice ese teorema? Que si tienes un campo conservativo, ya no voy a escribir todas esto, sea F de Rn a Rn, campo vectorial, ojo, conservativo, ¿sí? Entonces, el teorema fundamental de la integral de línea lo que me dice es que si F es un campo conservativo o gradiente, ¿cómo quieren que le llame? Gradiente, para que no se nos olvide, ¿va? Un campo, acuérdense que para nosotros es lo mismo, conservativo igual a gradiente, ¿ok? Un campo gradiente, ¿sí? Entonces, ojo, y vamos a llamarle A y B son dos puntos que están en Rn, ¿sí? Y queremos obtener el trabajo de cualquier trayectoria que una A con B. Entonces, sean A y B. Y lo que me dice este teorema, por eso se llama fundamental, pues es que con que te agarres una curva cualquiera particular específica y con ese lo obtengas, lo mismo te va a dar en todos los demás. Entonces, con que te agarres uno específico. Por eso, si se fijan, yo en el de la tarea les dije, se pueden tomar una recta. Alguien se puede tomar otra cosa que no sea una recta. De todas formas, les va a dar lo mismo. ¿Por qué? Porque el campo es conservativo. Entonces, sean A y B dos puntos en Rn, digamos, ¿sí? A y B dos puntos en Rn. Entonces, fíjense qué bonito y por eso se llama el teorema fundamental de la integral de línea. Si todavía me da tiempo de probar el resultado anterior, fíjense, no lo voy a probar ahorita, porque esta prueba es rapidísima y les decía, no la voy a hacer hoy. Pero, ¿qué me dice? Que entonces la integral sobre una curva epsilon de f si quieren llámenle gamma a la parametrización de epsilon, no importa realmente, punto gamma prima, es igual a la integral, ojo, de otra curva, esta llámenle C, de f de beta o gamma, delta, como le quieran llamar. Ok, punto delta prima
Aquí epsilon y c son curvas diferentes, ¿ya lo vieron? Si quiero no le pongo epsilon para que no. Esta es c y esta que sea e. Ay, no, perdón, f. Ay, g, no, h. Esta es la curva h garigoleada, ¿va? Así. Esta es la curva h. Ojo, aquí si se fijan son dos curvas distintas, pero yo voy a escribirlo, donde tanto h como c, ambas curvas, ¿sí se ve? Esta es una h garigoleada, a ver, lo voy a poner así. H garigoleada, ¿ya vieron? Tanto H como C son dos curvas diferentes, pero que unen los puntos A con B. Ambas curvas, ¿ok? Donde C y H, o sea, las dos, tanto C como H, unen los puntos A con B. Claramente son curvas distintas, pues por eso no las llamé igual, por eso a una la llamé C y a otra la llamé H. Son curvas distintas, ¿sí? No es como en el resultado anterior, que era la misma curva y lo que cambiaba era la parametrización. Si se fijan aquí, no solo cambia la parametrización, cambia la curva, ¿ya vieron? Entonces, el trabajo no importa, aunque cambies de curva, sirven, es el mismo siempre y cuando H y C sean curvas que unen A con B, ¿ok? Entonces, donde C y H son curvas que unen A con B, ¿sí? ¿Sí? Entonces, en los campos conservativos, repito, tú puedes poner aquí una curva X, aquí una curva Y, curvas completamente diferentes. Esta, por ejemplo, una recta y esta un círculo. Y si son curvas, aunque sean distintas, pero unen tu punto A con tu punto B, puede ser esta o esta, etcétera, o esta. Si el campo es conservativo o gradiente, que es lo que aquí puse, pues las integrales te van a dar lo mismo. Es decir, el trabajo es independiente de la curva. Solo importan los puntos finales o puntos extremos donde inicies y donde termines tu trayectoria. ¿Ok? Ese se le llama, repito, teorema fundamental de la integral de línea. De hecho, muchos no lo escriben así. Muchos lo escriben, les voy a decir cómo. Lo escriben la integral sobre esta curva H, digamos, o sobre cualquier, este es H, ¿no? Pero este es C, F, cualquier curva de F, ajá, fíjense, aquí no te importa, repito, la parametrización, vamos a ponerle alfa punto alfa prima, o gamma, creo que le había puesto gamma, realmente no importa. ¿Por qué no lo vamos a usar? Miren, fíjense. Eso es exactamente igual a ¿quién? Va a ser nada más y nada menos que F de B, perdón, G, recuerden que este es un campo gradiente, entonces existe la G, por eso le llamé G, de gradiente. Esto sería G de B menos, déjenme escribirlo más acá. Sí, por eso les digo, le pueden llamar aquí a la parametrización alfa, o sea, no es que no importe el nombre, es que no importa ni la parametrización ni la curva, aquí pudo haber sido la curva C, ¿sí? Y fíjense que da G de B menos G de A, ¿ya lo vieron? O sea, solamente me importa el punto A y el punto B, ¿sí? Y lo que le llaman la función G, la función de potencial o función gradiente, ¿sí? Así es como se suele escribir y por eso también es que se llama teorema fundamental de la integral de línea. Es más, con decirles que muchos lo ponen así, a mí no me gusta, porque miren qué abuso de notación. ¿En dónde se ha visto esto? Que una integral con los límites de integración que sean vectores.
¿A poco lo han visto ustedes? O sea, que abajo sea un vector y que arriba sea un vector, dices, ¿qué es eso? Pero hay gente que incluso así lo puso, o sea, hace un extrabuso de notación. Pues digo, porque ya de por sí es un abuso, pero hacen un abuso, por eso dije extrabuso de notación, no creo que está mal dicho, pero a mí me gusta escribirlo simplemente aquí cualquier curva, les decía, puede ser epsilon, puede ser c, puede ser h, realmente no importa, igual que la parametrización de cualquier curva que te agarres no importa, ¿por qué? Porque el resultado ya vieron, solo depende de a, b y la g, ¿sí? Como tu función es gradiente, pues esta g existe, o sea, existe a fuerza, ¿sí? Porque me estás diciendo que hipótesis del teorema fundamental es que F sea un campo gradiente. Entonces esta G existe, ¿sí? Y repito, el trabajo de A a B es G de B menos G de A. Entonces ya les di la respuesta para su ejercicio. En el ejercicio de la tarea 5C, ¿quién era G? ¿Lo recuerdan? La función gradiente era, o la famosa G cuyas parciales son F, era X cuadrada y z, ¿no? Ese era mi G. Pues nada más la evalúo en B, que es evaluarla en el 1, 2, 4, y le resto la evaluación de esta función en el 1, 1, 1. Ya se los di. ¿Cuánto sería G de B? Pues si B es 1, 2, 4, ¿cuánto es G de B? 1 por 2, o sea, 1 al cuadrado es 1, por 2 por 4 es 8, ¿cierto? Eso es G de B, en donde B es el que dice en la tarea 1, 2, 4. Ahora G de A, recuerden que esta es la G de X, Y, Z. Ahora G de 1, 1, 1, pues es 1 por 1 por 1, 1, ¿no? Entonces 8 menos 1, la respuesta, si no me equivoqué en algo, sería 7. El trabajo es positivo y sería 7. ¿Ok? ¿Por qué pude sacarlo así? Porque el campo es conservativo y encontramos la función G. Siempre que alguien de ustedes me diga que tiene un campo gradiente o conservativo es porque ya tiene la propuesta de la función G, es decir, función cuyas parciales son las entradas de mi campo. ¿Sí? No siempre, y vamos a ver obviamente ejemplos, obviamente no siempre tendría, bueno, no tendría por qué ser obvio, pero no todos los campos, como ustedes han de imaginarse, son conservativos. Es más, no vayamos tan lejos. Les voy a modificar ahorita un poquito y van a ver que ya no fue conservativo, miren. Imagínense que F es ya con eso vámonos a la prueba que les prometí. Y vuelvo a escribir el resultado, no importa. Pero, por ejemplo, F de 2 variables les voy a dar y van a ver que no es conservativo. ¿Sí? Es un campo por ejemplo, Ok, ¿Ya lo vieron? ¿Por qué yo digo que A ver, ¿qué tendría que pasar para que fuera conservativo? Pues tendría que haber otra función G, llamémosle tal que la parcial de G respecto a X sería X. Aquí no hay de otra. Si tú quieres que la parcial de esa G respecto a X sea X, tu función G tiene que tener por ahí la expresión X cuadrada sobre 2. Porque si no, a la hora que saques la parcial, o sea, esto no te va a dar X. ¿Sí están de acuerdo? O tendrías que tener una constante. En pocas palabras, la parcial de G respecto a Y, si quieres que te dé X, ¿cuánto tendría que ser la G? G de X, Y, si te fijas, tendría que ser X por Y. ¿Sí se ve? Sí, o sea, si tú quieres que la parcial de G respecto a Y sea X, pues no te queda de otra más que una posible G de XY
que sea XY. ¿Por qué? Pues porque cuando saques la parcial, quieres que la parcial de G respecto a Y sea X. Perfecto, dices, ya lo cumplí, pero no cumple la primera, porque saca la parcial de G respecto a X. Te queda Y, no te queda X. Repito, tendrías que tener por aquí un como cuadrado sobre 2, ¿no? Pero ahí ya valió, porque si tienes un cuadrado sobre 2, ¿cómo te deshaces de la Y? ¿Sí? Hay métodos para saber cuándo un campo no es conservativo, pero por ejemplo, yo aquí ya les di un ejemplo, ¿no? De un campo que no es conservativo. Otra es, das una integral de línea, das un punto A, un punto B, das dos trayectorias distintas y pruebas que el trabajo es distinto. Si el campo fuera conservativo, el trabajo te tendría que dar igual, ¿no? En cualquier trayectoria. Si tú encuentras dos trayectorias distintas que unan A con B, para que les acabo de dar, para f de xy igual a xx, encuentren dos trayectorias distintas que unan puntos, o sea, tómense ciertos puntos A y B, pero ustedes pónganles número. Y tómense alguien una trayectoria así, alguien una trayectoria así, y les apuesto lo que quieran que les va a dar, el trabajo sobre esta va a ser distinto al trabajo sobre esta, ¿no? Por lo tanto, el campo ya no fue conservativo. Repito, porque si fuera conservativo, aunque no lo he probado, el teorema fundamental me dice que el trabajo sí sería igual. ¿Ok? Entonces, jueguen, me refiero, den una, no sé, 1, 1, 1, 0, o sea, que sean números fáciles, vectores sencillos con entradas enteras, 1, 1, menos 1, 0, qué sé yo, y este campo que yo, que yo les di que es x, x, y jueguen con parametrizaciones, o sea, si su punto es el 0, 1, no sé, y luego 1, 1, o qué sé yo, den parametrizaciones reales, que sean, reales me refiero, verdaderas, pues, que sean diferentes, ¿sí? Y chequen que el campo, repito, que el trabajo les da diferente. Bueno, vámonos ahora sí con las pruebas, la prueba de lo que les había dicho, para irnos con, las preguntas que me han hecho. Fíjense. Voy a hasta seguir mi dibujo para Créanme que el diagrama nos va a ayudar, por eso lo estoy haciendo. Esta es tu curva, ¿no? Sí, una curva. Simple. ¿Qué significa simple? Que no tiene autointersecciones, o sea que como función es inyectiva. De hecho, nosotros pedimos biyección, pero bueno. Entonces, esto es una curva que le vamos a llamar C. C garigoleada como conjunto de puntos, ¿ok? Sí, entonces esta es una curva, digamos que une al vector A con el vector B en R3. Y le llamamos C garigoleada a esa curva. Entonces, lo que yo quiero probar, les decía, es que ¿se acuerdan que a le llamé A, B? Ajá. Y a esta variable le llamé T. ¿Sí? Y entonces existe una parametrización que le llamamos alfa, que a cada puntito de este intervalo real me lo lleva a puntos sobre esta curva, ¿no? Esa parametrización se llama alfa. Pero por otro lado existe otra parametrización. Ahorita les digo por qué lo puse parado. Del intervalo C, D, y la variable le llamábamos S, ¿lo recuerdan? ¿O es S? Y había otra parametrización de la misma curva, C, que llamábamos beta. Es decir, beta
a cada punto del intervalo real C, D, a cada variable, pues me lo lleva igual aquí, con la misma orientación, es decir, los dos empiezan en A y terminan en B, ¿va? Quiero probar que el trabajo, es decir, la integral de línea de f de alfa punto alfa prima es igual a f de beta punto beta prima. ¿Sí se entiende lo que queremos probar? Que si calculas el trabajo sobre la parametrización alfa es igual que el trabajo sobre la parametrización beta. Es decir, por demostrar que la integral de línea, digamos, de A a B, de f de alfa punto alfa prima, le voy a poner de t para que se vea que es variable t, es igual a la integral de C a D de f de beta, ¿cierto? Eso es lo que quiero probar. De f de beta punto beta prima ds. Sí, aquí mi variable ya es ds. Hints. Bueno, mejor dicho, sugerencias. ¿De qué es eso de hints? Sugerencias. Observen el diagrama. Yo digo que siempre es posible biyectar, o sea, poner en biyección este segmentito con este. Sí, es decir, siempre es posible mandar, repito, simplemente trazas esta diagonal, ¿ya vieron? Y esa recta lo que está haciendo, si te fijas, es biyectarte. ¿Cuál recta? Esta. ¿Sí? Biyectarte el segmento AB, te lo manda al segmento CD, si se ve a este punto, ¿verdad? ¿Sí se ve? Entonces, cualesquiera dos segmentos cerrados de intervalos reales siempre se pueden biyectar, porque son segmentos o intervalos cerrados, ¿sí? No tiene caso que yo diga intervalos de longitud finita, porque al decir cerrados se sobreentiende que tienes tu A y tu B, tu C y tu D. Sí se ve, esto es una biyección. Entonces, bien podríamos llamarle f de t, pero qué mañosos son los matemáticos que saben cómo le llaman. Esta, si se acuerdan, ustedes toda la vida en cálculo 1 le llamaron X y a esta le llamaron Y, ¿no? Y a esta función le llamaban Y de X, ¿a poco no? Pues el único, ahora sí que, llamémosle truco, que ni siquiera es truco, pero si se podría decir así, lo único que en verdad nos sirve muchísimo como notación para la prueba es, pues llamémosle a esta biyección S de T, ¿sí? Así como toda la vida esta era nuestra X y esta era nuestra y a esto le llamabas Y de X, pues ahora esto es S de T, ¿sí? Aquí dice S de T, ¿sí? Tú me das una variable T, yo te regreso una variable S, ¿cierto? Entonces, ya no me va, no sé si me da tiempo, me voy a apurar, pero observen algo, por lo menos déjenme decirles esto. Observen el diagrama, ¿ya vieron? Y yo digo que alfa, o sea, una manera de irte, la función alfa de t, en realidad, esa parametrización alfa la puedes escribir por otro camino, fíjate. Te vas a S de t y luego tomas beta, ¿ya vieron? Y beta te va a llevar esta S aquí, ¿sí? Entonces, ¿sí? Va de nuez. Tomas una cierta t sub 0, luego tomas S de t sub 0, que le vas a llamar S sub 0, ¿sí? S, repito, ¿quién es la imagen bajo esta biyección de t sub 0? Pues S sub 0. ¿Ok? S sub 0 va a dar aquí, bajo beta, ¿no? Entonces, esto es beta de S sub 0, que es exactamente igual, ¿sí o no?, a alfa de t sub 0. O sea, irte por acá abajo, alfa de t sub 0, es lo mismo que si te vas
por acá arriba. ¿Ya vieron? Llegas al mismo punto. Alfa de T sub 0 es exactamente igual a beta de S sub 0. Pero ¿quién es S sub 0? La imagen de T sub 0. ¿Sí se entendió? Entonces, a ver, vamos a escribirlo. Alfa de T, ¿quién es? Pues beta de S, pero S, acuérdate que es S de T. Sí, o sea, S ya no es S a secas. S es función de T. S de T. ¿Ok? Y con esto, yo digo que con esto, esta igualdad, obsérvenla bien, que irte por alfa, la función alfa es lo mismo que S y luego beta. ¿Sí? Aplicas primero S a la T, ¿sí? Variable T. Aplicas primero S y luego la compones con beta. ¿Ok? Entonces, yo digo que con esto y con el teorema de cambio de variable para una variable, obviamente, sale el resultado, o sea, lo que queremos probar, ¿no? ¿Sí se ve lo que queremos probar? Sí, que el trabajo sobre alfa es lo mismo que el trabajo sobre la paramétrica. A ver, esto no se confundan, ¿eh? Esto nada más es una como flechita. O sea, esto no es ninguna curva ni nada. O sea, si quieren pónganlo así. Sí, o sea, es nada más alfa para que no se les olvide que es una función. Y aquí beta igual, pero no vayan a creer que estas son curvas, ¿ok? Los pongo aquí como flechitas. ¿Sí? ¿Por qué flechitas? Porque en realidad me llevan este intervalo a esta curva, y me llevan este intervalo a esta curva, a la misma. ¿Sí se ve? A la misma curva. ¿Ok? Y entonces por eso es que se cumple esto. Ahora, ¿todos están de acuerdo con que se cumple esto? Con que alfa de T es lo mismo. Aquí este puntito es alfa de T sub 0. Y es lo mismo que, repito, si tomas T sub 0, te vas primero a S sub 0, que es la imagen bajo S de T sub 0, S sub 0, y luego beta de S sub 0, ¿sí o no? ¿Sí? Es el mismo punto beta de S sub 0 que alfa de T sub 0. Entonces, denme la derivada, ya casi acabamos. Denme la derivada de alfa, es decir, alfa prima de T. Pues esto es una composición. Por lo tanto, la derivada de una composición, ¿cuál es? ¿Lo recuerdan? Es beta prima evaluado en S de T por, no producto punto, sino por S prima de T, ¿sí? ¿Sí? A S prima de T le vamos a llamar ds de T. Es decir, la derivada de S respecto de T. Sí, esto nosotros ya lo tenemos por hipótesis. ¿Por qué? Porque siempre podemos biyectar dos intervalos reales. El AB con el CD siempre se pueden biyectar. ¿Sí? Entonces ya vieron, aquí dice alfa prima de T es igual a beta prima de S por D prima de S. ¿Ok? Entonces ya casi acabamos. Rapidísimo, entonces díganme quién es la integral. Ojo, de A a B, ¿sí? De F, de alfa, alfa de T, producto punto alfa prima de T. ¿Quién es? Pues si alfa de T, tú me estás diciendo que es esto, pues vamos a sustituir. Entonces eso es la integral desde A hasta B. Ojo, no he hecho todavía nada. ¿Sí? Es más, vamos a dejar así, ¿ok? De F de quién? De beta, ¿sí? De beta, de S, voy a omitir la T, ya no voy a poner S de T, así como cuando llamamos a Y toda la vida, no siempre llamábamos Y de X, Y de X, Y de X, a veces simplemente le poníamos Y. Entonces, B de S por alfa prima. ¿Pero quién es alfa prima? Pues es todo esto, ¿no? Es beta prima de S por ds, digamos, dt, ¿no?
y este dt sigue aquí. ¡Ojo! No vayan a decirme, dt se cancela con dt. No, no es que dt se cancele con dt. Es que por el teorema de cambio de variable, revisen lo que dice el teorema de cambio de variable para una sola variable. Dice, tú puedes cambiar, ya no lo voy a escribir porque ya no me da tiempo, pero revísenlo. Básicamente lo que dice es, tú puedes integrar, es lo mismo que el teorema de cambio de variable para varias variables, que es, si a ti te piden integrar en una región que es difícil, puedes integrar en la preimagen, ¿sí? Siempre y cuando multipliques por el jacobiano. El jacobiano en este caso aquí es la derivada, ¿sí? Recuerden, ¿quién es el jacobiano de una función de una variable? Pues la derivada que conocemos, ¿no? O sea, la derivada de la función, ¿sí? Entonces ya nada más si quieren la siguiente sesión, escribo el teorema de cambio de variable, ahorita lo podría hacer, para una variable, lo aplicamos aquí, y entonces aquí ya no me queda A, B, me queda S de A, ¿sí? Y me queda S de B. ¿Quién es S de A? Pues C, aquí dice A, y ¿quién es S de B? Pues D, ¿sí? Eso es por el teorema de cambio de variable, y por ese mismo teorema, la derivada de t respecto a t, en este caso t, si se fijan, no, lo estoy mandando a t, ¿sí? O sea, no estoy haciendo nada con t, es decir, la derivada de t como función sería 1, por eso es que quité todo esto, ¿sí? Entonces, esto es por el teorema de cambio de variable. Lo escribo la siguiente sesión en una variable, lo escribo aquí, y van a ver qué es esto. O sea, es esto que está aquí. Pero ¿quién es S de A? Maritza, S de A, ¿quién es? S de A es C, ¿sí? ¿Y quién es S de B? Pues D. En el teorema de cambio de variable está escrito al revés, está escrito S a la menos 1 de C, ¿sí o no? Esto es A, y S a la menos 1 de D. Es decir, esto es B. A y B, ¿sí? Entonces, la integral de A a B de f de alfa, punto alfa prima es igual a la integral de C a D de f de beta, punto beta prima. En pocas palabras, la integral de línea de cualquier campo continuo es independiente de la parametrización de una curva fija dada, ¿sí? Ese es un resultado que, de hecho, si se fijan, ni siquiera es resultado, es prácticamente parte de la definición de integral de línea, ¿se ve? Que no depende de la parametrización. Tú aquí puedes poner una parametrización, les decía, muy rápida, aquí una muy lenta, y realmente eso no importa siempre y cuando la curva sea la misma. Ahora, esto les decía realmente parte de la definición. No se vayan a confundir, por favor, con el teorema fundamental de la integral de línea, que ese sí te cambia las curvas. Ese sí te dice, ya tienes esta, pues ahora yo te voy a dar otra esta. ¿Y qué crees? Que sí, ahí sí hay que pedir que el campo sea conservativo, no para todos. Si el campo es conservativo, entonces la integral sobre esta grandotota o sobre esta, eso sí te da lo mismo. ¿Ok? ¿Se entiende la diferencia entre los dos teoremas? Ya para dejarla aquí. Carlos, te contesto, digamos, en un correo las dudas que tenías, ¿sí? Y ojo, subo los videos que ya grabé, les estaba comentando al inicio de la clase. No son de temas nuevos, o sea, ahí no viene el teorema de Green, son de cositas y detalles pendientes. Ah, sí, ¿cuál es, Angie? Decías que tienes una pregunta sobre el teorema de Green. Ahora sí, ¿cuál es, Carlos? Entonces, te contesto por escrito, ¿te parece? Y dime, Angie, ¿cuál es tu duda? Sí, solo me preguntaba si la delta D que aparece abajo de las integrales. Sí, son parciales. Ah, ok. Sí, es que ahí hubo un error, discúlpenme, y no lo corregí en vacaciones. En el ejercicio, ¿te acuerdas? Es el ejercicio, el que dice Angie, 8. Es el ejercicio 8. Dice D de derivada. En todos, ¿verdad, Angie?
dice D de derivada, debería decir parcial. O sea, en lugar de decir dp o dq, en vez de decir dp o dq, Angie, debería decir parcial de P y parcial de Q. Ahí fue un error porque, bueno, el archivo en donde ya lo tenía con parciales, lo extravié y tuve que poner el archivo en donde, o sea, está con D, pero son parciales, ¿sí, Angie? Ah, ok, ok. Entonces, sería como la definición de la superficie. Sí, porque acuérdate, bueno, Angie dice P y Q, recuerden, no hemos visto eso, pero qué bueno que Angie ya se está adelantando, se les llama P y Q a las funciones, así como yo le llamé a lo del campo F sub 1 y F sub 2, ¿lo recuerdan? Que yo le llamé F sub 1, F sub 2, ya la siguiente clase, Angie, en realidad iba a deshacerme de esta notación para llamarle P a la primera y Q a la segunda, que es en realidad lo usual. Estos Vale. son los nombres de las funciones coordenadas, a las entradas del campo. ¿Sí se entiende, Angie? Sí, muchas gracias. Ok, de todas formas, el lunes, bueno, el fin de semana vean los videos. Creo que les van a servir para los primeros ejercicios, como el de Carlos, que me preguntó una cosa de los ejercicios de los 5 primeros. Y la próxima semana vemos, ahora sí, desde el lunes, de hecho, empiezo con, bueno, terminando esto, que quedó un renglón, el del teorema cambio de variable, repaso teorema fundamental y empezamos con teorema de Green. Miento, no repaso teorema fundamental, lo pruebo, porque la prueba es como de un renglón del teorema fundamental. Y nos vamos el mismo lunes a teorema de Green. De hecho, si ese día podemos, resolvemos casi todos los de la tarea. Como ejemplos, ¿no? Del teorema de Green, ¿ok? Entonces, pues nos vemos el lunes y apenas les van a llegar las calificaciones de la tarea 1, ¿sí? Porque apenas las estoy subiendo, ¿ok? Entonces, pues sigan con la tarea 2, ¿ok? El lunes, seguimos con ejercicios de la tarea 2. Chequen la nueva fecha de entrega, por favor, ¿sí? Todos los ejercicios de esta tarea 2 vienen en el margen. Entonces, es que no recuerdo, creo que fuiste tú. Freddy, no te preocupes si todavía no queda claro quién es la F, quién es la Q o el teorema de Green, porque no lo hemos visto. Lo voy a ver hasta el lunes. Entonces, no se preocupen si el teorema de Green no está claro, no tendría por qué estar claro. Lo explico con todo detalle el día lunes, ¿ok? Entonces, por favor, no falten. Nos vemos, ¿ok? Hasta el lunes, sí. Si tienen otra duda, escríbanmela al Classroom. Gracias, voy a tratar porque ya es muy tarde. Entonces, escríbanmela al Classroom si tienen otra duda. Carlos, a ti te respondo por escrito. Gracias a ustedes, nos vemos. Hasta luego. Hasta luego, profesora. Que estén bien. Sí, hasta luego. ¿De acuerdo? Gracias.